Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. No tenía pensado hacer un leyendo las noticias comentando los hechos del conflicto de Medio Oriente, porque prácticamente no hay noticias. La internet está saturada de propaganda e incluso fuentes de información usualmente confiables, las que uso yo para informarme, en estos asuntos realmente no son mejores que ver CNN, porque esas fuentes consultan a su vez fuentes de inteligencia abierta en Internet, son propaganda. En este punto en particular, por ahí son fuentes de información confiable hablando del conflicto ruso-ucraniano, pero en este asunto son CNN con unas cuantas estadísticas. Em, lo que estuve haciendo es escuchar la propaganda occidental, escuchar la propaganda de Al Jazeera y tratar de hacer de dos mentiras sacar una verdad. También consulté RT, que Russian Television, que aunque tiene un marcado sesgo anti-ucraniano, es bastante neutral, bastante imparcial, por lo menos en la parte de presentar los datos duros. O sea, la fuente de información más confiable que encontré fue RT. Creo que en las competencias de salto en silla de ruedas la vara debe estar más alta. Pero al mismo tiempo, aunque no encontré muy buena información, resulta que sí vale la pena hablar del tema, porque también el nivel de bullshit es mucho mayor que en otros conflictos. Pasa lo que consideramos una mentira normal. Por ejemplo, alguien te dice que ganó una batalla que fue, en el mejor de los casos, fue tablas. Em, Pasa de lo que es una mentira normal y ya entramos en el delirio, en el reemplazar la realidad por un mundo de la fantasía. Ya no hay una mentira acerca de que una victoria pírrica o poco menos que tablas fue una victoria épica, aplastaron completamente al enemigo. Ya no es ese nivel de mentira que encontramos, por ejemplo, en la guerra ruso-ucraniana, sino que nos encontramos mentiras acerca de quiénes son los beligerantes. O sea, quiénes son esos tipos, cuál es su ideología, cómo está organizado, cuál es su forma de gobierno, cuándo empezó la guerra. Nos encontramos mentiras acerca de cuestiones básicas. Ya no es que la batalla que en realidad fue tabla te dicen que fue una victoria, sino que te dicen que Ucrania está combatiendo un apocalipsis zombie. Ucrania es una isla del Caribe que está combatiendo un apocalipsis zombie. Ya es el reemplazo completo de la realidad por un mundo de ficción totalmente artificial, que totalmente creado para la prensa, para divulgar en público. Por eso creo que tiene sentido ir bien a lo básico. ¿Quiénes son los que están peleando? ¿Desde cuándo están peleando? Arranquemos con esto. Este conflicto está enfrentando a Israel y la organización Hamas, que tiene la soberanía de facto de la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es porción, eh, una porción independiente del territorio palestino que nominalmente pertenece al mismo gobierno, nominalmente pertenece al mismo Estado que Cisjordania, pero está gobernado por un grupo autónomo que se separó, aunque tienen cierta buena relación con el gobierno central. De facto está gobernado por Hamas, que ocupa el rol del Estado. Aunque es una milicia, solamente el 15% de su presupuesto se destina a... cobran una especie de impuesto y de esos impuestos solamente el 15% se destinan es presupuesto militar. El resto se destina a toda clase de obras civiles de, como un Estado. Es un Estado virtual, no reconocido por Israel y no reconocido internacionalmente. Eh, Israel
es el último de los estados raciales hardcore que quedan en el mundo. Hoy en día muchos países tienen políticas de segregación racial, generalmente disfrazadas con algún eufemismo hipócrita, pero esas leyes de segregación no van contra el principio en sí de que la ciudadanía está determinada por haber nacido en el territorio del Estado. Uno es ciudadano por el solo hecho de haber nacido en el territorio. Después tenés políticas de inclusión, de diversidad, cupos, toda clase de políticas de segregación disimuladas. No disimuladas, de políticas de segregación, pero que no van al núcleo, no van a la idea de que la ciudadanía está dada no por tu raza, la ciudadanía, uno es ciudadano por haber nacido en el territorio del Estado. Esto no es así en Israel. En Israel la ciudadanía está dada por la raza. Para hacer cualquier trámite importante hay que presentar un certificado de pureza racial. Para comprar una propiedad, para circular, no hay libre circulación en Israel. Para ser oficial del ejército, para tener propiedades, para un montón de cosas hay que presentar para casarte tenés que presentar un certificado de pureza racial. Los casamientos mixtos están prohibidos, quienes se casan con alguien considerado racialmente inferior pierden la ciudadanía ellos, o sea, dejan de ser ciudadanos, si eran militares son dados de baja, si tenían propiedades son expropiadas por el Estado. Es un régimen racial hardcore, de los duros, de los que eran como los que existían en fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Hoy en día, por suerte queda uno solo. Uno más de lo deseable, pero por suerte queda uno solo. Esta es también la razón de la absoluta, completa inutilidad de los tratados de paz que vive firmando todo el mundo con Israel. Porque están asumiendo de modo tácito, llamarle fracaso es ser demasiado generoso, la completa inutilidad, la completa estupidez de esos tratados de paz. No sirven absolutamente para nada porque están partiendo del supuesto de que Israel es un estado territorial, de que Israel es un territorio donde vive gente. No, no es ese el fundamento del Estado. Por eso Israel se la pasa firmando esos acuerdos, con la misma generosidad con que yo pagaría mis deudas en billete de Monopoly. Saben que no vale nada esa firma, porque el territorio no es el fundamento del Estado. Hamas es un grupo nacionalista, no es un grupo yihadista como miente mucha gente. No quieren, si quisieran crear un Estado Islámico lo hubieran creado donde están gobernando hace 20 años. Claramente esa no es su intención. Es un grupo nacionalista palestino, está integrado mayormente por musulmanes sunitas, simplemente porque la población de Palestina es mayormente son musulmanes sunitas. Y últimamente siempre tuvo algunos chiitas en sus filas, pocos por una simple cuestión demográfica, y en los últimos años ha incorporado algunos cristianos, debido sobre todo a que las políticas anticristianas del Estado de Israel se han vuelto mucho más duras. Siempre, aunque los cristianos estaban considerados goy, ganado, lo mismo que los árabes, siempre hubo una política de tener cierto privilegio, de hacer cierta excepción con los cristianos para mantener las alianzas militares con Occidente. ¿Qué pasa? Como las élites occidentales de hoy son tan anticristianas como ellos, eso se dejó de ser así. Empezaron a bombardear iglesias, empezaron a arrestar gente simplemente por ser cristiano, a recibir el mismo trato que los musulmanes, los cristianos en Palestina. Entonces muchos cristianos, no muchos, pero unos cuantos se han metido muchos cristianos de Gaza se han metido en Hamas. Siguen siendo una pequeña minoría
y ninguno está en los altos mandos. Básicamente son musulmanes sunitas. Pero repito, no es un grupo yihadista, no es un grupo que se proponga crear un Estado Islámico y la prueba indudable de eso es que no lo establecieron en donde gobiernan hace 20 años. Gaza, como dije, es una franja de territorio en la costa mediterránea que, que tiene unos 2 millones de habitantes, es una de las regiones más densamente pobladas del mundo. Está separada del resto del territorio palestino por un vallado, por un sistema de barricadas, de fortificaciones. Eh, Está gobernada de facto desde el 2004 por Hamas. Israel no reconoció la autoridad de Hamas, aunque reconoce que tienen la soberanía de hecho, pero no lo reconoce como un gobierno legítimo y por eso están en guerra. Alguien me dirá, momento, ¿la guerra no empezó ayer por sorpresa cuando los israelíes fueron atacados mientras estaban cantando nos gusta vivir en paz, somos gente muy pacífica y democrática? No, la guerra empezó hace 20 años. La guerra que, que hasta que no les patearon el culo a los israelíes, a nadie le importó los miles de civiles que murieron en esa guerra en 20 años, es otro asunto. De repente mucha gente descubrió este fin de semana que la guerra es mala, que en la guerra muere gente. Ah, caramba, yo no lo sabía. Pero la guerra empezó en 2004. Es una guerra en general de muy baja intensidad, como no puede ser otra cosa, una guerra que dura 20 años. Pero ha tenido picos, escaladas, picos de actividad en 2008-2009, en 2014 y por último esta semana, en 2023. ¿Qué fuerzas tiene cada bando? Bueno, son dos fuerzas militares muy atípicas, incluso Israel, que es la que más se parece. O sea, podemos decir que Israel se parece a un ejército convencional, a un ejército regular, y como algo muy parecido a lo que tendría el ejército que tendría un estado territorial, que recordémoslo, Israel no es un estado territorial. No creer que estamos hablando del mismo conflicto como el que, por ejemplo, fue el conflicto limítrofe del canal de Beagle entre Argentina y Chile es un completo error. Estamos hablando de un tipo distinto de Estado. Por lo tanto, no puede tener el mismo tipo de conflicto. Decía, Israel no es un Estado normal, no es el mismo tipo de Estado de las otras 200 instituciones que se llaman así en el mundo. Pero tiene algo muy parecido a un ejército regular de un Estado. Y Hamas es básicamente un grupo insurgente, es una milicia, pero como ha estado desempeñando el rol de facto de un Estado, tienen algunas características atípicas en un grupo guerrillero. Tienen algunas características propias de un Estado más organizado de lo que uno esperaría en un grupo así. Son dos grupos muy atípicos. Los dos mienten mucho acerca de cuál es su poder real. En números redondos, comparando una mentira con otra. O sea, tomen esto con pinzas agarrando la pinza y guantes de amianto, estos números que les voy a dar. Podemos decir que son 100.000 hombres en el ejército de Israel, en las Fuerzas Armadas israelíes, contra 15.000 milicianos de Hamas. O sea, estamos hablando de una relación de fuerzas de más o menos 6 contra 1. Tiene Israel una supremacía aérea total, Hamas no tiene fuerza aérea. Tomen con pinzas estos números, lo repito. ¿Qué tipo de fuerza? Bueno, Israel es un ejército, como dije, es un ejército raro. Tiene cierto aire norteamericano en sus fuerzas especiales, cierto aire norteamericano británico, lo cual no es casual, y cierto aire
de ejército pesado nazi soviético en el montón, en el relleno. Em, yo diría que hasta incluso tiene cierto aire de ejército medieval. Tenés unas fuerzas especiales muy profesionales, con armas ya no de primera calidad, sino de lujo. O sea, por ejemplo, las armas de infantería UCI están consideradas unánimemente como las mejores del mundo, por todos los que saben algo de armas de fuego. UCI es lo que Ferrari es en un automóvil. O sea, ya no es buenas armas, es lujo lo que tienen. Y el resto son campesinos. O sea, tienen cierta mentalidad de ejército medieval, como podrían haber sido las cruzadas. Tienen cierto aire de ejército medieval. Lo mejor que tienen es, bueno, tienen la supremacía aérea total. Y esa fuerza aérea trabaja en coordinación con las fuerzas especiales de tierra. O sea, muy OTAN, muy norteamericano esto. Y después, repito, la infantería es el resto de carne de cañón. Tienen una infantería muy numerosa, pero muy mala, hecha de mercenarios, conscriptos, mercenarios considerados racialmente inferiores, además, ¿no? Si ya un mercenario tiene como primera prioridad volver vivo para cobrar el cheque, imagínense un mercenario que es tratado como basura por el Estado para el que está peleando, la motivación que tiene ese tipo. Conscriptos, incluyendo mujeres, o sea, son una mierda de infantería. No hablo de... Además, perdón, no estoy hablando de una mierda en el sentido ético, que lo son también. Una mierda de ejército. Para reforzar esa mierda de infantería que tienen, usan la receta típica de los totalitarismos. Blindados. Tenés una infantería de mierda detrás de un tanque. Ok, ya no es una infantería de mierda, es una infantería de mierda detrás de un tanque. Tienen una cantidad desproporcionada de blindados a la cantidad de infantería que tienen, a lo que alguien llamó ejércitos pesados, como era por ejemplo el país del que son imagen y semejanza, del que tomaron inspiración. Tenía ese tipo de ejército. Como dije, Hamas son una milicia, es prácticamente todo infantería, no muy buena. Están muy motivados, eso es un punto a su favor. Por lo demás, están peor entrenados, peor armados, es una fuerza inferior desde todo punto de vista. Y además no tiene otra cosa que infantería. Usan la típica estrategia de las milicias irregulares, usan los RPG, o sea, lanzacohetes que lleva al hombro. Hay una filmación donde se ve, debe ser un oficial, se ve un tipo de infantería que está corriendo con el fusil en la mano y un RPG en la espalda. ¿Para qué? Porque eso tenés... el RPG es la navaja suiza de la guerra, es artillería antiaérea, es lo que necesites. Sustituye cualquier... O sea, no es una gran arma, pero sustituye cualquier cosa que no tenés plata para comprar. Estos tipos no sirven, en una fuerza así, no sirve para el ataque, pero sí sirve para la defensa. Y estos tipos se han estado preparando toda su vida para defender Gaza. Aunque estén en inferioridad numérica, aunque sean una fuerza inferior desde todo punto de vista, tomar Gaza con esos tipos ahí no joda, porque Gaza es un gigantesco castillo. Y estos tipos se han estado preparando toda su vida para defender ese castillo y para ninguna otra cosa. No tienen otra función. ¿Qué fue el ataque de este fin de semana? Descartemos toda la terminología de propaganda fuertemente cargada emocionalmente y que no significa nada. Terrorismo, toma de rehenes,
ataque salvaje. ¿Qué fue realmente el tipo de operación que hizo Hamas este fin de semana? Fue un ataque de infantería, casi exclusivamente de infantería. O sea, algunos vehículos civiles modificados para la guerra, pero básicamente fue un ataque de infantería que tenía como objetivo el saqueo, la toma de prisioneros, la destrucción y retirarse el mismo día. Incluso se retiraron dicen, se retiraron de algunas aldeas que podrían haber conservado, pero no era el plan, así que las abandonaron sin combatir. Eh, Ese tipo de operaciones militares tiene un nombre, se llama razzia. Es una incursión que no busca ocupar el territorio, es una incursión que se ataca por sorpresa con mucha infantería, se ocupa temporalmente, horas, menos de un día, el territorio enemigo, se saquea todo lo posible, se toman prisioneros, se mata gente y se huye, se vuelve a la posición que está bien defendida. Lo que llama la atención es la escala. O sea, normalmente una razzia es una operación de infantería de 100 hombres, 200, que ataca una aldea, un pueblucho, un fuerte y huye. No un... O sea, es simplemente es una razzia pero con esteroides. Lo que llama la atención es la escala que tuvo. Pero el tipo de operación militar es una razzia, es lo que normalmente consideraríamos un hecho menor. ¿Esto tuvo ayuda de alguien? A ver, me están hablando de para hacer algo así, me están hablando de una operación de inteligencia mayúscula. ¿Jamás tiene eso? Vaya uno a saber. La idea de que hubo alguien detrás, léase Irán, tiene sentido. O sea que hubo, aunque las fuerzas de tierra fueron de Hamas, el ataque estuvo coordinado por gente más profesional que ellos. Puede ser. Yo no subestimaría a estos tipos, porque podrán no tener podrán no tener grandes armas, grandes recursos económicos, pero son tipos que tienen 20 años de guerra encima. Yo tampoco los subestimaría. Pero la sospecha de que tuvieron ayuda de alguien más, alguien que tenga satélites, por ejemplo, que eso sin duda no lo tiene, la idea de que tuvieron ayuda de alguien más no es un disparate. ¿Puede escalar el conflicto? Quizás. Depende de lo que haga Israel ahora. Depende de cómo reaccione Israel. Um, yo creo que antes de ir a una guerra abierta con una guerra abierta Irán-Israel, yo creo que en todo caso Irán pelearía una guerra por proxies, usando, o sea, le hace Hezbollah. Eh, Organización supuestamente independiente, pero que tiene miembros en el Parlamento de Irán y está estrechamente vinculada al gobierno iraní, eh, que Hezbollah, no Irán, le declare la guerra a Israel y los israelíes digan, ok, vamos a pelear una guerra limitada contra este tipo, pero no vamos a bombardear Teherán. Puede pasar, me parece. Y en todo caso, eso sin duda sería un paso previo antes de llegar a la guerra abierta. No creo que sea posible una guerra abierta ya, hoy, mañana. El mundo real no funciona así. Todo político busca la reacción instintiva, la reacción natural es desescalar un conflicto, no escalarlo. Eh, Desde luego es exactamente lo contrario de lo que busca un cineasta, un novelista que quiere esto es Esparta. Entonces esto crea una visión general de lo que es una guerra no muy realista, que como que se llega mucho más rápido a una guerra total de lo que se llega. Realmente no es así. Creo bastante probable una guerra por proxies, donde entre... No bastante probable, creo probable una guerra por proxies donde entre Hezbollah en el conflicto. Eh,
Me preguntaron qué opino de la teoría que dice que el Estado de Israel estaba informado y los dejó hacer, los dejó actuar. Claramente no se esperaban lo que pasó. Claramente no se esperaban lo que pasó. ¿Sabían algo? Quizás. Eh, en, en el mar hubo un intento de desembarco que fue detenido por la Armada israelí y porque los estaban esperando. O sea, algo sabían. Sin dudas no se esperaban la escalada de él, no se esperaban el alcance, la magnitud del ataque. Capturaron, tomaron prisionero a un general. Un general. Lo tomaron prisionero. Eh, no sé si capturaron o destruyeron 30 blindados. Decía capturaron 30 blindados, pero no sé si están contando los destruidos. O se refieren a capturados y además destruyeron X. No lo sé. Esto también, ojo, esto es otro problema que me olvidé de mencionar. Los artículos de prensa son como los videos de esa chica que cantaba canciones pasándola 20 veces por el traductor de Google. Capaz que esto fue escrito en árabe, traducido al hebreo, del hebreo al ruso, del ruso al inglés y del inglés al castellano, el artículo que leí yo. O sea, eso de 30 blindados capturados, no sé, por ahí es algo que salió en el traductor de Google en alguna parte, en donde decía estoy resfriado, terminó diciendo capturaron 30 blindados. Tomándolo con pinzas, capturaron blindados, eso seguro. Dicen que específicamente capturaron uno que tenía tecnología secreta. Esto claramente no fue algo que dejó hacer el Estado de Israel. Pero por ahí hasta quizás Hamas filtró intencionalmente algo de información. Por ahí, por ahí que iban a atacar porque iban a atacar por mar y los israelíes se enteraron y los interceptaron. Capaz que esa información se la dio Hamas. Eh, para que perdieran el tiempo en otra parte. O sea, las operaciones de engaño pueden llegar a alcanzar niveles de sofisticación de locura. Es como cuando se pone es como cuando se pone un espejo frente de otro, que se forma un túnel infinito, porque mi enemigo sabe que yo lo voy a atacar. O sea, mi enemigo sabe que yo lo voy a atacar. Paso uno. Yo sé que mi enemigo sabe que lo voy a atacar. Mi enemigo sabe que yo sé que él sabe que lo voy a atacar. Yo sé que mi enemigo sabe que yo sé que... etcétera. El nivel de sofisticación que pueden alcanzar es delirante. Parece el guión de una película de James Bond a veces. Cuando uno ve hechos que ya están desclasificados. Eh, a veces parece que cualquier película de espía se queda corta con las cosas que se han hecho en la realidad. Por ahí hasta quizás, esto me lo estoy inventando, no estoy diciendo, no estoy citando ninguna hipótesis de ninguna fuente. Quizás hasta le filtraron todo. A Israel le filtraron todo la información. Va a haber un ataque por agua por acá, va a haber un ataque de infantería por acá, vamos a cruzar la frontera por este punto, van a cruzar la frontera por este punto, pero haciéndole creer que todo eso era una diversión y que el verdadero ataque era en otra parte. Entonces Israel espera el ataque en la franja de Gaza, pone ahí las fuerzas más mierda que tenga, y mientras las mejores fuerzas están papando mosca parado en el medio de la nada esperando un ataque que no va a existir. El nivel de sofisticación que tienen estas cosas no se puede creer. Así que cualquier cosa me la puedo creer. Cualquier cosa me la puedo creer que se diga al respecto. Eh, esto, ¿cuál va a ser el balance que salga de esto? Esto fue una derrota durísima, creo, casi sin precedentes en la historia de Israel. Mostró que, como decimos en esta parte del mundo, mostró que están para la cachetada. Mostró que tienen mucho menos poder del que pretenden. Eh, son una fuerza mucho menos poderosa de lo que pretenden. ¿Y esto qué pasa?
Jamás hizo lo que pensaba hacer. Hizo su operación de racia, se retiró de vuelta a la franja de Gaza y se pertrecharon para esperar el contraataque. Ahora, debe haber mucha gente que está pensando, che, estos tipos no se pudieron defender ni de una milicia de 15.000 hombres mal armada. Mucha gente debe estar sacando la lección de esto. Hay en algunos videos que se muestran, uno nota que no se combatió ahí. Hay otros donde se ven en YouTube no, pero en otras redes sociales se ven videos donde se ven los muertos tirados en el piso, se ve que ahí hubo combates de infantería duros, pero en algunas partes se ve que no combatieron. Que, por ejemplo, los tanques que tomaron intactos, porque los tanquistas huyeron. Es porque no encontraron resistencia. No es que esto fue una victoria aplastante porque estos tipos son el mejor ejército del mundo. No, no lo son. Spoiler, no lo son. No encontraron resistencia porque pónganse a pensar un poco. Por ahí el tanquista el tanquista que abandonó por ahí es un beduino que tiene a la familia en un campo de concentración. Iba a decir, no, voy a pelear hasta la muerte. ¿Qué? Le carga gasoil al tanque, lo limpia, pero pelear. Chao, cuando vio que venía gente, chao, quédatelo, le pongo un moño de regalo si querés, yo me voy corriendo. No es un ejército que esté motivado. No es un ejército que esté motivado y esto es una diferencia importante porque los palestinos están motivados. Si hay algo que no le falta es motivación. Esto es lo que sé del conflicto, de lo que sé del asunto. No es mucho, pero por lo menos puedo decir algunas verdades de perogrullo que no se dicen en prácticamente ningún medio relevante, ningún medio de alto alcance al respecto, aunque no sea objetivamente gran cosa. Espero haberles resultado de algún interés, de alguna utilidad. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.